queridas amigas, mi nombre es La Taura. Mi nombre es Grasa Guevara. Y juntas somos Midrantas. Y hoy damos inicio a esta tercera temporada. En esta tercera temporada vamos a estar hablando todo lo que tiene que ver con la situación de la vivienda en Berlín. De la vivienda, de su vivienda. O sea, ¿qué vas a tener siempre en la cabeza? El día que hablemos de sexo, una verga en la cabeza vas a tener. Challenge accepted. ¿Te mudaste 5 veces en un año? Llegaste hace un tiempo y todavía no tenés el Almeldum. ¿Estás arte de vivir entre las cosas de otra persona? ¿Y soñás con tener tu casa para vos sole? ¿Soñás con finalmente poner tu nombre en el timbre? ¿Tenés tu Almendum en un lado, vivís en otro y trabajás en otro? ¿Estás cansada de movilizar a Medio grupo de amigues para poder conseguir tus cartas? Tus putas cartas. O tus heterocartas también, ¿no? También. Esta nueva temporada de Midrantas es para vos. En este primer capítulo vamos a estar hablando ¿Por qué no conseguís casa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? es tan difícil. ¿Por qué? Y para todo esto vamos a meternos un poco en un contexto un poquito histórico, un poquito revisionista. Vamos a estar explicando qué pasó en Berlín para que hoy en día tenga los problemas que tiene. Y por eso, desde estudio, viene Notidrantas a contarnos toda la posta. Adelante las chicas de Notidrantas. Las chicas bárbaras. Unas chicas bárbaras, jóvenes, joviales, divinas. Simpáticas. Simpáticas, un poco pijas. Sí, sobre todo la de la izquierda. La de la izquierda me cae mejor que la de la derecha. A mí siempre me cae mejor la de la derecha. Ah, claro, sos peronista. Se va así. Ahí le pongo agua. Después estamos con la boca toda. Sí, toda pastosa. Hola. ¡Ay, está filmado! Ah, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, acá estamos en el estudio. ¿Qué tal, queridos, queridas y querides? Mi nombre es María Taura. Mi nombre es María Grasa Y Guevara. juntas somos Notidrantas. En esta edición vamos a estar explicándote por qué No conseguís casa en Berlín. Adelante, estudio. La vivienda en Berlín ha dejado de ser un derecho para convertirse en una mercancía. Hoy les explicamos qué es la mercantilización de la vivienda. ¿Y qué es la mercantilización de la vivienda, Grasa? Básicamente que las viviendas están a disposición de generarle más ganancia a los capitalistas. Exactamente. ¿Y esto qué produce? Que la vivienda, como una mercancía, solamente sea alcanzable por aquellos que puedan pagarla. Es decir, que se vuelve un bien de privilegio. Solamente la gente privilegiada puede acceder a esta vivienda con los precios altos como están en esta ciudad. Y esto hace que no solamente algunos tengan más accesos que otros a una vivienda digna, también termina condicionando el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la cultura, porque convengamos que en Berlín el transporte no es muy accesible y todo queda lejos. Antes existía un montón de vivienda social. Cuando el muro cae, en el este, en el lado soviético, existían un montón de viviendas sociales que cuando cae el muro, el Estado las remata. Y los verdes, la socialdemocracia y la democracia cristiana, básicamente lo que hicieron fue privatizar todo y dárselo a grandes empresas que tienen el monopolio de las viviendas. Esto quiere decir que empresas como Deutsche Wohnen o Vonovia son dueñas de la gran mayoría de las viviendas que existen en Berlín. Ese es mi negocio. Hay muchas de esas casas que hoy en día están vacías. Vacías. Están vacías Vacías. porque estas empresas lo que hacen es dejarlas vacías y las van colocando en el mercado a medida que el precio de los alquileres suben para así poder especular y ganar más plata. Vacías. Esto quiere decir que mientras vos estás buscando vivienda, hay un montón de casas vacías, pero hay unos hijos de Utah que no te la quieren alquilar porque están esperando que vos estés lo suficientemente desesperado para pagar el doble de lo que querrías pagar hoy para poder alquilártela. ¿Por qué esa maldad? ¿Qué es el derecho a la ciudad? Contémosle a la gente, Grasa, a Taura y a Grasa, ¿qué es el derecho a la ciudad? Bien, básicamente hay distintas iniciativas como Recht auf Stadt, Right to the City, o también está Derecho a la Ciudad,
que básicamente es lo mismo en 3 idiomas diferentes. ¿Y se ha desarrollado alguna ley, alguna protesta, alguna manera de impedir que todo esto siga sucediendo de la manera que sucede? ¿Del Estado alguna respuesta? Bueno, estos movimientos por el derecho a la ciudad básicamente impulsaron una ley que se llama techo a los precios de los alquileres. Es decir, que en Berlín no te puedan cobrar más de determinada cantidad de dinero por tu alquiler. Sin embargo, la justicia alemana, el famoso partido judicial, lo declaró inconstitucional porque atañe al pobre libre mercado. Y después de esto surgió otra iniciativa que se llama Deutsche Wohnen und Enteignen, que es una campaña que lo que buscaría es expropiar 240.000 casas para que puedan bajar los precios de los alquileres. Esta campaña ya ganó un referéndum, es decir, el pueblo de Berlín dijo sí a la expropiación de las casas y sin embargo el gobierno de Berlín se niega a ejecutar este referéndum. Si no tenés muy bien claro lo que es Deutsche Wohnen und Enteignen, podés ir a nuestro video anterior que hicimos en este mismo canal, donde hablamos de qué es la campaña, de qué es lo que se votó y cuál fue el resultado. Te dejamos el link acá abajo. La vivienda en Berlín ha dejado de ser un derecho para ser una mercancía. La gran cantidad de vivienda social que existía en Berlín ahora no existe más porque fue rematada. Exactamente, el Estado remató todas las viviendas sociales que existían en el este, es decir, en el lado soviético, que luego de la caída del muro, el Estado remata todas estas casas a inversores privados. Entre ellos está Deutsche Wohnen, Vonovia, Akelius, como grandes empresas que están reteniendo la vivienda. Entonces, ¿qué sucede? Estas empresas retienen las viviendas, muchas de ellas vacías, y de esta manera, reteniéndolas, especulan con el precio de la vivienda. Por eso, con distintas iniciativas por el derecho a la ciudad, creemos que podemos ponerle un freno a todas estas empresas que creen que pueden hacer lo que quieren con nuestra vida y con nuestro techo. Porque la vivienda es un derecho, no es una mercancía. Mi nombre es Graza Guevara. Mi nombre es Vacías. Y juntas somos Notidrantas. Volvemos al estudio. Muchas gracias por el espacio, chicas. Bueno, bárbara las chicas, ¿no? Un aplauso para ellas, divino. Yo no lo podría haber hecho también, ¿eh? La verdad es que... Yo tanto no sé, así que... No. La parte seria es de ellas siempre. Sí, Vieron sí, que acá la- nosotras... Yo... Bueno, así que ya sabes, si querés tener toda la data de cómo conseguir casa en Berlín, quédate para la tercera temporada. Se viene un próximo episodio con toda la data de dónde y cómo conseguir casa en Berlín. O qué hacer frente a este mercado inmobiliario y qué alternativas tenemos para poder ganar algunos recursos. ¿Y qué sucede cuando las alternativas que tenemos no funcionan? ¿Qué otras opciones tenemos a la hora de alquilar y de vivir con otras personas? Y un tema muy importante es qué hacer si sufrís violencia de género en el ámbito de la vivienda. Todo esto y mucho más en la tercera temporada de Nidranta. Quédate atente. Horrible, atente suena como patente. Suena como atentado. ¡Oh! ¡Gol! ¡Dame un avión! ¡Dame un avión! Don't joke about that. Para la realización de esta tercera temporada queremos agradecer también que contamos con el apoyo de Urbane Praxis. Y también todos los contenidos de esta temporada fueron elaborados en conjunto con el taller de vivienda que impulsa el Bloque Latinoamericano de Berlín. Bloque Latinoamericano de Berlín. En este capítulo vamos a estar hablando de cómo buscar casa y cómo encontrarla. ¿Qué tan difícil puede ser encontrar casa en Berlín? Bueno, prepárense.